continuamos entonces con psicología y esta vez habíamos iniciado, antes del receso, el tema de los procesos psicoafectivos cuando vimos un poco de psicoanálisis. Bueno, ahora como tenemos que hacer una priorización de contenidos para poder llegar a ver la mayor cantidad de temas posibles antes de fin de año, vamos a continuar también con este eje, con el eje psicoafectivo, y les propongo en esta oportunidad hablar acerca de la motivación. Bien, ¿qué es la motivación? O mejor dicho, vamos a preguntarnos primero en qué consiste la afectividad. La afectividad son ese conjunto de sentimientos, emociones, energía, es esa energía que nos impulsa, ¿sí? Es aquello que nos energiza para poder actuar, para poder llevar adelante determinados comportamientos, más que nada, ¿sí? Bien, cuando hablamos de lo cognitivo, hablamos de lo racional, de lo intelectual, pero necesitamos por otra parte lo afectivo, que es, como les digo, aquello que nos energiza para poder llevar adelante quizás esas ideas que estamos elaborando. Bien, entonces, la motivación es muy importante. Cuando hablamos de la salud mental de una persona, bueno, tenemos que tener muy en cuenta si está lo suficientemente motivado como para llevar adelante acciones en su vida y si tiene las motivaciones adecuadas, por supuesto. Bueno, entonces, la motivación es el motor de nuestra conducta y supone necesidades no satisfechas. Cuando yo tengo una necesidad que no he podido satisfacer, bueno, justamente me voy a poner en marcha para poder sentirme satisfecho de algún modo. Y ahí vemos el tema de la motivación y la conducta. ¿Qué características tiene la motivación? Bueno, está dirigida a una meta, está dirigida a un objetivo. Puede ser de cualquier índole este objetivo, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más acá con la distinción de Clark-Hull en qué consiste esto. Son persistentes, las motivaciones suelen ser persistentes, es decir, se prolongan a lo largo del tiempo, es jerárquica porque algunas se cumplen antes que otras. Por ejemplo, lo fisiológico, mis necesidades fisiológicas vienen primero que mis necesidades sociales, por ejemplo, ¿sí? O éticas. Bien, y acá tenemos un par de autores que tenemos que mencionar. Un norteamericano de finales del siglo XIX, mediados del siglo XX, Clark-Hull. Él estudió la dinámica de la motivación desde el conductismo y hizo una distinción entre las motivaciones primarias y las secundarias, ¿sí? Dice que las primarias, como les digo, tienen que ver con todo aquello que parte del cuerpo, ¿sí? Lo fisiológico. Y lo secundario tiene que ver con los logros, cuando yo tengo que superar algún obstáculo para poder conseguir mi meta, justamente. ¿Sí? No sé, pensemos, por ejemplo, estamos estudiando, trabajando en este contexto de pandemia y tenemos que superar muchísimos obstáculos para poder conseguir nuestros objetivos de estudio o de trabajo, por ejemplo. Tiene que ver con el poder. Bueno, el poder en cuanto a lo social es cuando tratamos de controlar la conducta de los demás, ¿sí? Y tiene que ver con la filiación, con la afiliación. Es decir, cuando yo necesito ser parte de un grupo, cuando necesito ser miembro de... bueno, tiene que ver entonces con esto, las motivaciones secundarias. Repito, tenemos las primarias, fisiológicas, y las secundarias más bien se relacionan con lo social. Y por otro lado, tenemos acá a Abraham Maslow, que es también un norteamericano del siglo XX, que se lo considera pionero de la corriente humanista en psicología. Es decir, la corriente humanista no es una corriente experimental, sino todo lo contrario, se enlaza más bien con la filosofía.
¿sí? Como lo dice la misma palabra, es social, de lo humanístico. Bueno, y el diseño graficó una pirámide o jerarquía de necesidades, hablando de la autorrealización, porque sus estudios se centraron no en la enfermedad mental, no en individuos enfermos, sino en personas que se sentían realizadas, se sentían plenas, ¿sí? En personas sanas. Y ahí, bueno, es donde deriva todas sus conclusiones. Bueno, en esta pirámide que acá la vemos, yo acá se las hice chiquita, ustedes en los apuntes la tienen, la van a poder ver. Parte de las necesidades fisiológicas como respirar, comer o aquellas que tienen que ver con la reproducción de la vida. Luego sigue la seguridad, la protección, y acá por ejemplo ponemos la vivienda, el vestido. Bueno, la aceptación social en un tercer lugar, y hablamos del amor, la pertenencia, la amistad, esto de la afiliación, como decía Hull, por ejemplo, ¿sí? Esto de sentirnos parte de que nos acepten socialmente. Y en un escalón más arriba vemos el tema de la estima, de la autoestima y el éxito o la confianza que tenemos que tener en nosotros mismos para poder conseguir esas metas que nos planteamos. Por último, entonces, en la cúspide de esta pirámide hablamos de la autorrealización, ¿sí? Acá hablamos de la autorrealización. Bueno, entonces, rapidito explicamos todo esto, ¿sí? Y vamos a las actividades, que son sencillas también, tienen que ver con la ejemplificación nada más. Bueno, en primer lugar, leemos páginas 28 y 29 del cuadernillo de temas. Segundo, ejemplificamos motivos primarios y secundarios según este autor, según Clark Hull. Y tercero, observamos la pirámide jerárquica de necesidades de Abraham Maslow, esta de acá, y decimos en qué consiste cada ítem. Lo mismo, otorgamos ejemplos. Pregunta, ¿estás de acuerdo con ese orden? ¿Armarías otra jerarquía? ¿Cuál? ¿Sí? Bueno, sería cuestión de ponernos a pensar un poquito cuáles son nuestras motivaciones. Este tema es como para hacer un poquito de introspección y pensar cuáles son mis propias motivaciones, ¿sí? ¿Qué me motiva yo? ¿Qué es lo que persigo? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis metas? Yo por ahí cuando he dado este tema en otros años, siempre les digo a mis alumnos, bueno, tratemos de soñar un poquito y ver cuáles son las metas que quisiéramos alcanzar y de qué manera lo podríamos llegar a conseguir. Bueno, ¿y cuál es nuestra jerarquía de necesidades? ¿Qué es lo que ponemos primero? ¿Qué es lo que posponemos? Bueno, son cosas importantes que las debemos tener en claro, Mejor si las tenemos en claro porque nos pueden ayudar a vivir mejor, nada menos. Bueno, entonces espero que todos estén muy bien y nos encontramos en la próxima. Hasta luego.